mi nombre es Fernando Gemicladera y en este vídeo hablaremos sobre dominio y rango de una función. Comencemos. Primero, definiremos al dominio como los valores que pueda tomar la variable x y al rango como los valores que pueda tomar la variable y. Aunque rango también tiene sus sinónimos, pueden llamarlo codominio o imagen, ¿ya? Son tres nombres que comparte. Y ya, para decoros en la notación, como bien sabemos, por álgebra, la variable y siempre depende de x. Así que aquí lo vamos a denotar como que y es una función que depende de x. O sea, y va a ser igual a f de x, ¿ya? Si ven f de x, significa que es y. Listo. Ahora, ¿cómo se determina el dominio o el rango de una función? Mediante las siguientes restricciones. Son las mismas bien para dominio o bien para rango. Son las mismas. Y es que cuando tengamos ciertos casos, las restricciones son aquellos valores que no complacen, o sea, que no se pueden tomar. O sea, valores que no pueden ser tomados por x ni por y. Y el primero de los casos sería en el división. Cuando tengamos una división, lo que tengamos ahí abajo, o sea, el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿No? Porque no hay división entre 0. Siguiente. Cuando tengamos raíces pares, ¿no? Raíz cuadrada, raíz cuarta, etc. Lo que tengamos dentro de la raíz, o sea, la función f de x tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, un valor positivo, ¿no? Porque no hay raíces de negativos. Por lo menos en el campo de los reales. Y cuando tengamos logaritmos, ¿no? Bueno, en este caso es logaritmo natural, porque va a ser lo que más vamos a ver frecuentemente. Lo que tengamos dentro del logaritmo tiene que ser mayor a 0, ¿no? No tiene que ser mayor o igual a 0, tiene que ser un positivo distinto de 0. Y cuando tengamos funciones trigonométricas inversas como arcoseno o arcocoseno, la función f de x tiene que estar entre el intervalo de menos 1 y 1. Muy bien. Comencemos con un ejercicio. Nos pide ayer el dominio para esta función. Bastante sencillo. Fíjense, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una división. Entonces recuerdo mi restricción, que cuando tenemos divisiones, lo que esté en el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿no? Todo eso de aquí abajo tiene que ser distinto de 0. ¿Cómo se opera esto? Es casi lo mismo que si fuera una igualdad. Primero, reducimos estos factores. Aplico el aspa, dos números que multiplicados me den 6 y sumados 5. 3 y 2, ¿no? 3 por 2, 6, 3 más 2, 5. Es perfecto, ya hice mi aspa, ya lo factoricé. Ahora, en igualdades, igualaríamos cada factor a 0, ¿no? Pero aquí tenemos el símbolo distinto. Cada factor tiene que ser distinto de 0. Ponemos el primer factor, x más 3, distinto de 0, y x más 2, distinto de 0. De aquí despejamos la variable x. Y positivo 3 y positivo 2 cambiarán con signos contrarios. Entonces, que x tiene que ser distinto de menos 3 y distinto de menos 2. Y ya está. No tengo más restricciones, es la única que tenía. ¿Y esto qué quiere decir? Que x, sepa ahí el dominio son los valores que puede tener x, ¿no? Y aquí me dice que x no tiene que valer ni menos 3 ni menos 2. Entonces, podríamos decir en pocas palabras que x puede tomar el valor que quiera, pero no puede valer ni menos 3 ni menos 2. Entonces, ¿cómo anotamos eso en conjuntos? El dominio para esta función será que x pertenece a todos los reales, ¿no? Puede tomar el valor que quiera, menos, exceptuando qué valores, menos 3 y menos 2. Y listo. Ese es el dominio para esta función. Pasemos a otro ejemplo. Nos pide ayer el dominio y el rango más, esta vez, de esta función, ¿no? Entonces, vemos qué restricciones tengo. Aquí tengo una raíz cuarta, ¿no? Es una raíz par. Entonces recuerdo que cuando tengo raíces pares, lo que tenga dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces pongo x al cubo más 1 mayor o igual a 0. Una inecuación polinómica bastante sencilla. Este 1 puedo anotarlo como 1 al cubo y tendré suma de cubos, ¿no? Al cual puedo desglosarlo de esta forma. Y recordemos por inecuaciones polinómicas, ¿no? Que ya lo vimos en anteriores vídeos, que este factor de acá siempre nos va a arrojar valores irracionales, ¿no? Imaginarios. Así que lo eliminamos de la desigualdad, ¿no? Decíamos que era un 1, ¿no? Y x más 1 por 1 es x más 1.
Listo, se ha vuelto una desigualdad lineal. Entonces, este positivo 1 pasará restando. Tengo que al final que x tiene que ser mayor a menos 1, mayor o igual. Grafico este conjunto. ¿Cuál es mi punto crítico? Menos 1. Me fijo, la desigualdad es mayor o igual, entonces pinto mi punto crítico. Ahora, ¿qué intervalo de solución? El de la derecha es positivo e intercalo, positivo, negativo. ¿Qué intervalo de solución? Mi desigualdad es positivo, así que la respuesta es, mi desigualdad es mayor, así que la respuesta son los positivos. Pinto los positivos. Y mi conjunto resultante va a ser el dominio para esta mi función. Entonces concluiría que el dominio de esta función es cuando x pertenezca al intervalo en menos 1 cerrado, ¿no? Por el punto crítico hasta infinito positivo abierto. Y ya está. Ahora, hallamos el rango. Para hallar el rango tenemos que despejar la variable x. Si se fijan, para el dominio tenemos despejado a y. Para el rango a x, entonces operamos. Esta raíz cuarta pasará como exponente. Y a la cuarta es igual a x al cubo más 1. Y este 1 que pasa restando. De esta forma. Listo. Daré la vuelta a mi ecuación. Para tener a x al lado izquierdo. Y este cubo que está acá, x al cubo, lo pasaré como raíz cúbica. Y listo. Ya está despejado x. Pero si se fijan bien, ¿qué restricciones tenemos? No tenemos división, no tenemos logaritmos, funciones trigonométricas inversas, tenemos raíces, ¿no? Pero las restricciones para raíces pares, ¿no? Como esta de acá, raíz cuarta. Acá tenemos raíz cúbica, el 3 es impar, entonces no tiene restricciones. Cuando una función, bueno, en este caso, para el dominio o el rango, para este caso el rango, cuando no haya ninguna restricción, se dice que puede tomar el valor que quiera, o sea, pertenece a todos los reales. O sea que y, ¿no? Puede tomar el valor que quiera. Entonces ponemos que el rango de esa función y pertenece a todos los reales. Y puede tomar el valor que desee. No hay ninguna restricción. Ya. Pasemos a otro ejemplo. Me dice, hay el dominio del rango de la siguiente función. ¿No? Tenemos ahí una resta de logaritmos naturales. Entonces, tengo que hallar su dominio. Primero, identifico qué restricciones tengo. Tengo logaritmos. Ya. Entonces lo que tenga dentro del logaritmo tiene que ser mayor a 0. Listo. Pero aquí hay una complejidad y algo que lo distingue de los anteriores ejercicios. Es que tenemos una operación algebraica. Tenemos aquí una resta. Entonces, este ejemplo que vamos a hacer ahora, el método vale para cualquier tipo de operación. ¿Ya? Es que cuando tengamos una función que está siendo operada, que es el resultado de la operación de dos o más funciones, por ejemplo, f de x va a ser igual a función sub 1 más función sub 2, ¿ya? Ojo, en vez de este positivo puede ser una resta, en vez de esta suma puede ser una resta o una multiplicación, ¿ya? El método es el mismo, en este caso tenemos una resta. Y para hallar el dominio de esta mi función, que es el resultado de la operación de estas dos funciones, se dice que el dominio de esta función va a ser el dominio de la función sub 1 intersectado con el dominio de la función sub 2. Es decir, tengo que hallar el dominio de mi primer logaritmo y el dominio de mi segundo logaritmo e intersectarlo. Y ese será el dominio de mi función. Mi primera función tiene un logaritmo. Entonces lo que tenga ahí adentro, 2x menos 1, tiene que ser mayor a 0. Con el otro pasa lo mismo. Y pongo y porque recordemos que estos tienen que intersectarse. ¿Listo? Ya. A este lado tenemos una ecuación lineal, acá una ecuación polinómica. Acá la lineal. Si despejo x, este negativo 1 pasará con positivo y el 2 a dividir, ¿no? X mayor a un medio. A este otro lado, ¿qué pasa? Tengo x al cuadrado más 1, ¿no? Recordemos que por inecuaciones polinómicas, este binomio siempre me va a arrojar resultados irracionales. Así que lo eliminamos, ¿no? Decimos que esto valía un 1. Entonces en vez de x al cuadrado más 1, poníamos un 1. 1 tiene que ser mayor a 0. Pero, pensemos un segundo. ¿1 es mayor a 0? Sí, ¿no ve? 1 es mayor a 0. Entonces es un enunciado verdadero, por eso la ve. Y a su vez recordemos que cuando tengamos enunciados verdaderos en una desigualdad, el conjunto, o sea, la solución para esta desigualdad serán todos los reales. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que tenemos que intersectar x mayor a un medio con todos los reales. Primero, graficar x mayor a un medio. Mi punto crítico en un medio. Mi desigualdad abierta, no la pinto.
¿Qué intervalo solución? El de la derecha es positivo e intercalo, positivo, negativo. Mi desigualdad es mayor, la respuesta son los positivos. Pinto los positivos. Y listo. Este es mi primer conjunto. Esto tengo que intersectarlo con todos los reales, ¿no? Pero tras haber visto todo el capítulo de inecuaciones, podríamos deducir, ¿no? Ustedes pueden intersectarlos si desean, pero aquí yo les vengo con un pequeño truco que tal vez no les enseñé en intersecciones, en inecuaciones, y es que cuando tengamos un conjunto cualquiera, ¿ya? Pues el conjunto sub 1 es un conjunto cualquiera y lo intersectamos con los reales, ojo, tiene que ser intersección. Cuando lo intersectamos, el resultado de esta operación será el conjunto original. Entonces, basándome en esta propiedad, si mi conjunto desde un medio hasta infinito positivo lo intersecto con los reales, el resultado será este mismo conjunto. Entonces diría que el dominio de esta función sería que x pertenece desde un medio abierto, ¿no?, hasta el infinito positivo abierto también. Y ya hallé el dominio de mi función. Eso sería todo. Pero esperen, ¿qué más me pedía? Me pedía también hallar el rango, ¿no? Tengo mi función. Para hallar el rango tengo que despejar a x, recordemos eso. Entonces despejaré x mediante operaciones algebraicas. F de x es lo mismo que si y, ¿no? Y acá tengo resta de logaritmos. Por propiedades de logaritmos puedo dividir los argumentos, ¿no? De esta forma. Y por propiedades de logaritmos nuevamente, puedo convertir mi ecuación logarítmica en una ecuación exponencial. De esta forma. ¿Verdad? Porque la base de este logaritmo es la constante e. Es e elevado a la y va a ser igual a todo esto. Y listo, x al cuadrado más 1 lo mandaré a multiplicar. Y realizo la multiplicación del binomio por el factor. Y me queda de esta forma. Todo lo llevaré al lado izquierdo por comodidad. Y fíjense que he formado. Acá tengo x al cuadrado, acá tengo x y acá dos términos que bien podría llamarlos términos independientes, ¿no? Tengo que despejar a x. Y para eso voy a recurrir a la fórmula general. Entonces, x valdrá 2 más menos raíz de 4 menos 4e a la y por e a la y más 1, todo sobre 2 por e a la y. Y analizamos las restricciones que tengan acá en mi ecuación. Primero acá tenemos una raíz par, ¿no? Raíz cuadrática. Y tenemos acá también una división. Y para eso recuerdo mis restricciones, ¿no? Para la raíz, lo que tenga ahí adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Y para la división, el denominador tiene que ser distinto de 0. Y hago eso. Pero enfóquense bien, esta es mi segunda restricción de la división. Y, la variable, está como exponente. Y pregúntense, o investiguen si quieren, ¿será que haya un valor de y dentro de los reales para que su base, en este caso la constante e, valga 0? O sea, aquí la condición es que nunca valga 0, ¿no? Pero en verdad, y podrá convertir a este valor en 0. No ve. Y es un exponente, no puede volver a su base en 0. Así que esta mi segunda restricción no es válida. Y nunca va a ser que mi monomio valga 0. Así que no lo tomé en cuenta. Más por el contrario que tengo una desigualdad polinómica. Esta me interesa porque no estoy seguro si es válida o no. Así que la voy a resolver. Primero, multiplico por menos un cuarto, nada más por comodidad, para ordenar mis factores y eliminarme de estos cuatros que están adelante de mis términos. Pero haciendo eso, he cambiado el sentido de mi desigualdad, ¿no? Por multiplicarlo por un número negativo. Y de aquí, tengo un binomio multiplicado por un factor. Realizo la multiplicación. Me quedará menos 1 más e a la 2y más e a la y. Esto tendría que factorizarlo al máximo, ¿no? Porque estamos hablando de una inecuación polinómica. Así que lo factorizamos al máximo. Yo en este caso lo hice por la fórmula general de nuevo, despejando en este caso no a y, sino e a la y. Entonces mis factores fueron e a la y menos esta constante por e a la y menos esta otra constante. Todo menor o igual a 0. Listo. Ahora lo que seguiría sería igualar cada factor a 0, ¿no? Pero si ustedes analizan, y les invito a hacerlo, analizar este segundo factor igualándolo a 0, verán que el resultado no existe, o sea, no me da resultados claros, me da resultados imaginarios, irracionales. No existe en el campo de los reales, así que a este factor, como hacemos con cualquier otro factor irracional, lo eliminamos, ¿no? Decimos que era un 1.
Entonces mi desigualdad simplemente es este factor. Entonces, igualo este factor a 0, ¿no? Lo igualo. Y de aquí tengo que despejar la variable y. Esta es mi constante que está con signo negativo, va a pasar al otro lado sumando, ¿no? Entonces me quedará así, ¿no? Es mi desigualdad, no lo olvidemos. Acá tengo una ecuación exponencial. Puedo volverla en logarítmica por propiedades de logaritmos. Me queda y va a ser igual al logaritmo natural de esta constante. El resultado, si más no me equivoco, era 0,44, no lo sé, eran varios decimales. Por eso preferí no anotarlo. Lo estoy manteniendo en su forma logarítmica. Y ese es mi punto crítico. Solo me quedaría ver qué intervalo es solución. Entonces, acá tengo mis géneros reales, pongo mi punto crítico, es en este logaritmo. El punto crítico es cerrado porque mi desigualdad es cerrada. ¿Qué intervalo es solución? Esto es positivo, siguiente negativo. Mi desigualdad es menor, la respuesta son los negativos, pinto los negativos. Entonces, el rango de mi función sería esta mi gráfica de acá. Y pertenece desde el menos infinito abierto hasta el logaritmo natural de esa constante cerrado, ¿no? Y listo. Ya hallamos el rango de esta función. Si se han fijado, la única complejidad en dominio y rango tal vez sería el despejar la variable x, aplicar las restricciones, nada más. Y bueno, ya que entramos en calor, pasemos a nuestro último ejercicio. Nos pide hallar el dominio de esta función. Mucho más compleja. Tenemos una raíz cuadrática, tenemos una división y funciones especiales, ¿no? Valor absoluto y parte entera. Vamos ahí. Primero, ya habíamos mencionado, ¿no? ¿Qué restricciones tengo, no? La de la raíz y la de la división. Entonces, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Y mi parte entera tiene que ser distinta de 0. De esta forma. Tengo que operar cada uno. Empezaré primero con esta, mi desigualdad con valor absoluto. Voy a multiplicarlo todo por menos 1, ¿ya? Porque no me agrada que mi valor absoluto sea negativo. Y al hacer eso, habré cambiado el sentido de mi desigualdad. Era mayor o igual, ahora es menor o igual. Y este menos 2 lo pasé de otro lado sumando, ¿no? Y recordemos que un valor absoluto siempre nos arroja resultados positivos. Y 2 es una constante positiva, ¿no? Tenemos positivos a ambos lados. Por propiedades en ecuaciones, podemos elevarlas al cuadrado y de esa forma eliminamos mi valor absoluto. Listo. Este 2 al cuadrado que pasa restando. Y ahí que tengo diferencia de cuadrados. Si opero cada paréntesis me quedará estos dos binomios, pero fíjense, tengo x al cuadrado menos 8, que tranquilamente puedo reescribirlo como raíz de 8 al cuadrado, y x al cuadrado menos 4, que puedo reescribirlo como 2 al cuadrado. Entonces tendré otra vez diferencia de cuadrados. Y si las opero, habré desenglosado mi desigualdad en 4 factores. Ya está factorizado al máximo, así que tengo que ir a los puntos críticos. ¿Cómo los hacía? Igualando cada uno de estos factores a 0. Y de ahí saqué estos mis 4 puntos críticos. Bien, me faltaría ya el conjunto de solución, ¿no? Para mi desigualdad. Entonces, grafico cada uno de estos puntos críticos en mi recta real, desde menos raíz de 8 hasta raíz de 8. Me falta determinar qué intervalo solución, ¿no? No olvidemos, los puntos críticos están pintados porque mi desigualdad es cerrada. Entonces, los intervalos, el de la derecha es positivo, intercalo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Qué intervalo solución? Mi desigualdad es menor, la respuesta son los negativos, pinto los negativos. Y listo, ya acabé. Ya resolví mi primer restricción y hallé el conjunto para esa restricción. Me falta este otro, la parte entera. Y para eso voy a recordar, bueno, mi parte entera tiene que ser distinta de 0. Pero recordemos que una parte entera por definición es que la parte entera de x, bueno, puede haber aquí un polinomio, etc. Siempre me va a arrojar enteros. Y el dominio para esta función será que lo que esté dentro de la parte entera, en nuestro caso será x más 2, tiene que ser menor a esa constante n sumado en 1 y mayor o igual a esa constante n. Entonces, acá me pide, fíjense, hallar los valores para los cuales esta mi función sea distinta de 0. Pero yo voy a hacer lo inverso, voy a hallar los valores para que esta mi función valga 0. Van a ver por qué. Entonces,
voy a aplicar el dominio de esta función, ¿no? X más 2, ¿no? Todo lo que está dentro de la parte entera tiene que ser menor a n más 1 y mayor a n. Pero fíjense, ¿cuánto vale n? N vale 0. Entonces, en vez de n pongo ceros. Y me queda de esta forma. Acá tengo que tener a x despejada. Entonces voy a restar menos 2 a cada una de mis desigualdades. Y 2 con menos 2 se simplifican y opero el resto. Entonces tengo que x tiene que estar entre el intervalo cerrado en menos 2 y abierto en menos 1. Y si grafico ese intervalo, cerrado en menos 2 y abierto en menos 1, este es el resultado, ¿no? Pero este conjunto es para que mi función valga 0, ¿no? X en este conjunto vale 0. ¿Cómo hallaría los valores para los que son distintos de 0? Pues tengo que hallar el complemento de mi conjunto. ¿Cómo se hace eso? Me grafico otra recta real y grafico el inverso. Es decir, acá tengo a menos 2, ¿no? Que está pintado. Aquí abajo lo voy a dibujar, pero vacío. Acá en menos 1, aquí está vacío. Aquí lo voy a pintar, lo voy a dejar pintado, ¿no? Y ahora los intervalos, aquí el de la derecha, aquí está vacío. Aquí lo voy a pintar. El del medio, aquí está pintado. Aquí lo voy a dejar vacío. Y aquí que está vacío, lo voy a pintar. Fíjense, es lo inverso, ¿no? Donde estaba pintado, ahora está vacío, y donde estaba vacío, ahora está pintado. ¿Por qué he hecho esto? Porque recordemos que esta primera gráfica era para que mi función valga 0, ¿no? Pero aquí me pedían para los valores en el cual no valga 0. Entonces, al haber sacado el complemento de mi conjunto, este conjunto era para que valga 0. Este otro conjunto será para que nunca valga 0, es para los valores distintos de 0, y es lo que está buscando. Voy a usar mi segundo conjunto. Ya está. Ya tengo el conjunto de mi valor absoluto y el conjunto de mi parte entera. ¿Qué me quedaría? Intersectar ambos. Entonces, grafico cada conjunto, ¿no? Este era del valor absoluto y esta es la parte entera. Los intersecto. ¿Cómo se hacía eso? Copiaba cada punto crítico. De esa forma, ¿no? Y tenía que ver si intersectaban o no. El primer punto en menos raíz de 8. Fíjense, aquí está pintado. Aquí también está pintado. Ambos están pintados, entonces pinto este punto crítico. Siguiente, menos 2. Aquí está pintado. Aquí está vacío. Por culpa de que está vacío, lo dejo vacío. Siguiente punto crítico, en menos 1. Aquí está vacío, aquí está pintado. Pero por culpa de que está vacío, lo dejo vacío. Ahora en 2. Aquí está pintado. Aquí también está pintado. Ambos están pintados, lo pinto. Siguiente, en raíz de 8. Aquí está pintado. Aquí también está pintado. Ambos están pintados, pinto mi punto en raíz de 8. Solo se pintaban esos 3. Me quedaría ahora con los intervalos. Me fijo aquí el de la izquierda. Aquí está vacío. Aquí está pintado. Por culpa de que está vacío, lo dejo vacío. Siguiente intervalo, entre menos raíz de 8 y menos 2. Si se fijan, ambos están pintados. Entonces pinto este intervalo. Siguiente intervalo, entre menos 2 y menos 1. Aquí está vacío, aquí también está vacío. Ambos están vacíos, entonces lo dejo vacío. Siguiente intervalo, entre menos 1 y 2. Aquí está vacío, aquí está pintado. Por culpa de que está vacío, lo dejo vacío. Siguiente intervalo, entre 2 y raíz de 8. Si se fijan, aquí está pintado y aquí también. Ambos están pintados, entonces pinto este intervalo. Y paso a mi último intervalo, desde raíz de 8 hasta el infinito. Aquí está vacío. Aquí está pintado, pero por culpa de que está vacío, lo dejo vacío. Y ya está. El resultado es esto que tengo aquí abajo. Y es mi conjunto dominio de mi función. Pero ojo, menos 1 de acá es un punto abierto, no es solución, así que puedo eliminarlo. Entonces, el dominio para mi función había sido cerrado en negativo raíz de 8 hasta abierto en menos 2. Unión, cerrado en 2 hasta raíz de 8. Y ya terminamos el ejercicio, porque solo nos pedía hallar el dominio de esta función. Y bueno, con eso acabaríamos el video. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias. Hasta luego.